¿Sabes qué cuadro es este de aquí? ¿Y sabes cuál es este de aquí? Uno de ellos se supone que es la obra original pintada por Leonardo da Vinci y otro una mera copia que contamos con ella en el Museo del Prado de Madrid. Esto es así, es la Gioconda del Museo del Prado una mera copia, o puede ser que se trate de la verdadera Gioconda. Hola a todos, yo soy Celia Gallego, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy os voy a contar todos los misterios acerca de estas dos Giocondas. La Gioconda, esta de aquí, es una obra realizada sobre tabla de álamo por el artista Leonardo da Vinci, como todos conocemos, pintada entre 1503 y 1519 según las últimas dataciones. Supuestamente es un encargo para Francesco del Giocondo y esta es la tesis más aceptada, porque uno de los misterios más importantes que envuelven a este cuadro es quién es esta mujer que aparece en el cuadro. ¿Es un amante de Leonardo? ¿Es el propio Leonardo? ¿Es una chica que conocía? ¿Es una dama? ¿Es alguien? ¿Está inventada? ¿Quién es? Pues os voy a contar las tesis más aceptadas, las más rocambolescas y todo lo que envuelve el aura de este misterio y por qué esta obra es tan importante en la historia de la humanidad. A día de hoy se le considera uno de los cuadros más importantes de la historia del arte, de la historia de la humanidad y del mundo entero. Es un cuadro que ha superado al propio artista, es decir, es mucho más importante ahora mismo la Gioconda que Leonardo da Vinci. Todo el mundo quiere ir al Louvre para poderla ver, todo el mundo hace cola para verla, para hacerse un selfie con ella, para tener cosas de la Gioconda. Y no solo que sea un cuadro famoso al día de hoy, sino que cuando ya se estaba haciendo en la época de Leonardo en 1503, bueno, y hasta en 1519, era ya una obra maestra. Si es que Rafael, el propio Rafael, fue al estudio de Leonardo, pudo ver la Gioconda e hizo reinterpretaciones de la misma con sus propias obras. O sea, es una obra de la que se hablaba ya por entonces muchísimo y de la que muchísimas personas querían tenerla en su poder, como por ejemplo Napoleón. O sea, en su momento ya era una obra muy importante, por lo cual nos guste más o menos, tenemos que saber que esta obra directamente es una de las obras más importantes de nuestra historia. Sí, y si efectivamente os he dicho que es una obra realizada entre 1503 y 1519, que es cuando muere Leonardo, quiere decir que la estuvo pintando hasta el fin de sus días. Y diréis, pero no era un encargo. Exactamente, era un encargo, pero nunca lo llegó a dar al cliente, a la persona que se lo había encargado. Lo estuvo pintando, y esto se sabe por las marcas de carbono, que lo estuvo pintando hasta días antes de su muerte y lo llevó siempre consigo. Una vez murió Leonardo, pues supuestamente pasó a manos de Salai, que era su discípulo más aventajado. Dato que, por cierto, el Louvre no quiere aceptar, no acepta y dice que directamente acabó en manos del Palacio de Fontainebleau. ¿Es posible que Salai sí tuviera un cuadro de la Mona Lisa en su poder y que no fuera el que tienen en el Louvre? Pasamos ahora directamente a los misterios de la Gioconda. ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué nadie sabe quién es? No hay escritos, no hay dataciones, no hay un albarán donde pusiera Leonardo, no hay absolutamente nada. La tesis más aceptada hasta el momento es que se trata de Lisa de Gherardini, que era la mujer de Francesco Bartolomeo del Giocondo. Quizá por esto se llame este cuadro la Gioconda. Hay dos también teorías acerca de esto, porque Gioconda también significa mujer alegre. Se sabe perfectamente por escritos de Vasari, que es el pintor y biógrafo más importante, yo creo, de la historia del arte, porque fue el primero que recopiló a los grandes artistas en un solo libro, que era una mujer que estaba completamente sonriendo porque la estaban adulando con música para que la pudieran entretener y que estuviera contenta. Entonces ahí difiere un poco, ¿no?, la teoría de, vale, puede ser la mujer de Francesco del Giocondo y que se llame la Gioconda, o que simplemente fuera una mujer que estaba sonriendo y se llame la Gioconda porque es una mujer que sonríe. Porque también la llama la Mona Lisa, porque Mona en italiano antiguo significa señora y Lisa por el nombre de Lisa de Gherardini. ¿Y por qué pensamos que es Lisa de Gherardini y no es otra mujer? Por los diferentes testimonios que hay de la época. Antes de pasar a los testimonios, ¿quién era esta mujer? Pues esta mujer era
la esposa de Francesco del Giocondo. Tendría aproximadamente unos 23 años cuando se le haría el retrato, aunque parece bastante más mayor en el retrato. Y es que sale con un velo negro y con los colores como muy apagados, muy apagados. No os fiéis para nada de los colores que estáis viendo aquí de la Mona Lisa, porque llevan sin restaurarla años. Es decir, esta pintura ahora mismo tiene una capa de mierda, por no decir de otra cosa, que realmente no sabemos cómo es el cuadro realmente, pero sí que es verdad que se sabe que es una pintura muy oscura en cuanto a sus ropajes. Y es posible que estuviera de luto porque Lisa de Gherardini dio a Francesco del Giocondo 5 hijos y en el momento en el que se estaría supuestamente pintando a Lisa habría perdido a uno de ellos, de ahí que llevara lo que es el velo negro y las pinturas tan apagadas. Y ahora pasamos a los testimonios. El primero de todos y el más importante, digamos de alguna manera, es el de Giorgio Vasari, que fue el pintor y biógrafo que recopiló en un libro, que tenéis por cierto abajo toda la bibliografía para poder consultarla, y detrás que está también este libro, recopiló la vida y obra de ilustres artistas, escultores, pintores y escritores, entre los que estaba Leonardo da Vinci. Y os voy a citar textualmente lo que escribió de Leonardo. Hizo para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa, y a pesar de dedicarle los esfuerzos de 4 años, lo dejó inacabado. Esta obra la tiene hoy el rey Francisco de Francia en Fontainebleau. Los ojos tenían ese brillo y ese lustre que se puede ver en los reales, y a su alrededor había usos rosáceos lívidos y los pelos que no se pueden realizar sin una gran sutileza. En las cejas se apreciaba el modo en el que los pelos salen de la carne, más o menos abundantes y girados según los poros de su propia carne. Esto lo dice Giorgio Vasari en 1550, un dato súper importante. Para cuando Leonardo murió en 1519, Vasari solo tenía 8 años, por lo que todo esto que conoce lo sabe a raíz de testimonios de personas que estaban vivas en ese momento o que el propio Vasari viera otra Gioconda. Bien, es verdad que la Gioconda que tenemos en el Louvre no tiene cejas y no tiene la piel rosácea, según los escáneres que se han hecho de los propios restauradores del Louvre. No tiene cejas. Las malas lenguas dicen que fue a causa de una mala restauración, pero no existe ningún dato oficial acerca de esto, de que se hiciera una restauración de la Gioconda en algún momento en el que se desaparecieran las cejas. Habla de cejas y pestañas, cosa que sí coinciden con la supuesta versión del Prado y también coinciden con los rosáceos que habla de sus mejillas. Es posible que viera esta, o que estuviera hablando de esta. En 1625, Casiano del Pozo pudo ver la propia obra en Fontainebleau y escribió lo siguiente: un retrato de tamaño natural en tabla, enmarcado en nogal tallado, es de media figura y es un retrato de una tal Gioconda. Es decir, el nombre original el original del que se estaba hablando en ese momento, en 1625, era de Gioconda. Como os decía antes, puede ser porque fuera de Francesco del Giocondo o fuera porque realmente lo único que significa es una mujer alegre. Y seguimos con los testimonios, porque el manuscrito anónimo gadiano, también conocido como Magliavecchiano, perteneciente a la familia de los Gadi, recopilado en 1540, habla de un retrato del natural de Piero Francesco del Giocondo, no de la Gioconda. Esto puede ser probablemente por un error de traducción o porque lo típico del correveidile pues han hecho un retrato de la mujer de Francesco del Giocondo, han hecho un retrato del Francesco del Giocondo, han hecho un retrato de Piero Francesco del Giocondo. Entonces probablemente fuera un error de traducción o que el teléfono escacharrado al final acabó cambiando completamente la versión. En 2005, Armin Schettler, os voy a dejar el nombrecito aquí porque no lo sé decir, descubrió una nota de Agostino de Vespucci en el margen del libro Epistulae ad Familiares de Cicerón, en el cual ponía Agostino que la modelo era Lisa de Gherardini. En 1503 data esta anotación. Ahora mismo esto está clarísimo. O sea, ahora mismo todos pensamos que la modelo evidentemente es Lisa de Gherardini. Aquí hay algo que no encaja y que probablemente no os hayáis dado cuenta, porque yo cuando lo leí por primera vez dije: oh. Si Lisa de Gherardini es la mujer de Francesco del Giocondo, ¿no debería llevar un anillo de casada, es decir, una alianza?
Leonardo no era una persona que se olvidara de los detalles, no se iba a olvidar de hacer el anillo de compromiso y sobre todo Francesco del Giocondo no le iba a dejar que no pintara eso. Si bien es verdad que en la época el hecho de casarse era un mero trámite entre el marido y el padre de la novia, o sea, lo que era la alianza era un símbolo de orgullo, es decir, por mucho que fuera un trámite, era un símbolo de orgullo y ambos lo llevaban. Si estás lo suficientemente orgulloso como para hacer un retrato de tu mujer, ¿por qué no estás lo suficientemente orgulloso como para poner el anillo de la alianza? ¿Puede ser que Leonardo se olvidara? Bueno, pues podemos decir que podría ser, bastante improbable, pero podría ser, o puede ser que no sea Lisa de Gherardini. Y aquí entra en juego Silvano Vincetti, que es un investigador que habla de que en la década de 1490 Da Vinci estaba en Milán. Esto se sabe perfectamente por los datos y por la biografía y demás de Leonardo da Vinci y por las investigaciones. Pero detrás de lo que es el retrato de la Mona Lisa aparecen 3 números y un cuarto borrado. Aparece 1490, pero el último número está borrado, es decir, claramente está aludiendo a la década de 1490. En esa época es cierto que Leonardo se encontraba en Milán y no en Florencia, donde supuestamente habría hecho este retrato, porque Lisa Gherardini es una dama florentina, no es milanesa. Entonces, si este número realmente data que es de 1490 este cuadro, quiere decir que lo pintó en Milán y que no pudo pintar a Lisa Gherardini. Y entonces probablemente se trataría de otra mujer, que hay, por supuesto, muchísimas hipótesis de quién es esta mujer. Pero no encaja en absoluto, porque realmente, por mucho que esté de 1490, se supone que había empezado en 1503. Puede ser que el marco, o sea, lo que es la tabla fuera de antes, comprada antes, y que luego lo empezara a pintar allí. Pero para liar ya más la madeja de todo esto, tenemos al señor Antonio de Beatis, que dice, bueno, era secretario y capellán de Luis de Aragón, pero este señor fue a visitar la propia Gioconda al taller de Leonardo y dice que había visto un retrato de cierta dama florentina pintada del natural a instancias de Giuliano de Medici y no de Francesco del Giocondo. Y esto lo dice el propio Antonio de Beatis, que fue a verlo. Y es como, ¿es posible que hubiera 2 Giocondas exactas, muy parecidas, que una fuera para Francesco del Giocondo y otra para Giuliano de Medici? No tiene por qué ser descabellado, no tiene por qué ser una locura. Puede ser realmente que Giuliano de Medici se hubiera interesado por la obra y se hubieran pintado las 2 a la vez. O no, o es una réplica una de otra. Os voy a seguir contando un poco. Os voy a leer un poquito otras teorías menos difundidas, pero también importantes, como por ejemplo que se trata de Isabel de Aragón. Leonardo es verdad que dibujó a lápiz a esta mujer para después pasarlo a óleo. También podría tratarse de Constanza de Ávalos, que es la duquesa de Francaville, que también está mencionada en un poema de la época donde se lee que Leonardo la pintó bajo un hermoso velo negro. También podría ser Cecilia Gallerani, amante de Ludovico del Moro, inmortalizada por Da Vinci en La Dama del Armiño, cuadro que ya conocemos. O también Isabela d'Este, conocida aristócrata de la época y esposa del marqués de Mantua, Francisco II de Gonzaga. Es verdad que existe de ella un retrato a perfil, hecho a carbón y pastel, que está realizado en 1500. Pero tampoco las piezas encajan para nada. Otros suponen que podría ser pues, una modelo que fue amante de Leonardo. Puede ser que fuera Salai, como dice Silvano Vincetti, que es una mezcla entre Lisa Gherardini y Salai. Puede ser. Otros dicen que es el propio Leonardo, pero que sea el propio Leonardo se cae completamente sobre su propio peso, porque los dos, aseguro que lo habéis escuchado en algún momento, porque es que yo creo que se hizo súper viral esto de que superpusieron la cara de Leonardo encima de la Mona Lisa y que encajaban en un 90 y pico %. Esa no es la cara de Leonardo. Se creía que Leonardo pintó este cuadro cuando tenía aproximadamente unos 63 años, pero luego se descubrió que hay una nueva datación que es de muchísimo antes, cuando Leonardo no estaba tan envejecido, tendría unos 30 años, incluso menos. Puede que fuera su padre, puede que fuera una idealización del propio Da Vinci de cómo sería de mayor. De hecho, el cuadro se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero en ningún momento pone que sea Da Vinci, es decir, que pone
retrato de un viejo no sé qué. Así que por mucho que pusieran una foto a la otra, por mucho que encaje, si no es Da Vinci, va a seguir sin ser Da Vinci aunque encaje. Y aquí hay otra teoría, que ya es un poco cosecha mía. Cuando pintamos una persona del natural y no tenemos a la modelo todo el tiempo, es muy posible que los rasgos que hagamos los idealicemos un poco. Y siempre que se idealiza una cara, vamos a tender a hacer nuestra propia cara. O la cara de las personas que tenemos más de cerca. El caso de Leonardo era, obviamente, sí mismo y su discípulo Salai. De ahí viene esta teoría de que puede ser una mezcla de Elisa de Gerardini con Salai, aunque realmente no se sabe qué cara tenía Salai. Hay un retrato de Salai de perfil de Leonardo da Vinci, pero siendo de perfil no podemos saber cómo es su cara real. Y en los demás cuadros que se atribuyen a la cara de Salai no se sabe, no hay evidencias científicas en las que dicen que esta cara era esta persona. Entonces, pues podría ser una mezcla de las dos personas, podría ser el cuadro que Leonardo idealizó e idealizó e idealizó y quiso acabar con él porque era la máxima exponencia de su esfumato. Pero la máxima exponencia de su esfumato es que es increíble. Y seguimos con los misterios de la Gioconda del Louvre. ¿Sonríe? ¿No sonríe? ¿Por qué tiene cejas? ¿Por qué no las tiene? ¿Qué le pasa en la cara? El efecto que tiene en la cara la Gioconda del Louvre es un efecto óptico para que cuando miremos a su boca pensemos que no está sonriendo, mientras que si miramos el resto de su rostro en líneas generales, sí lo está haciendo. Está Margaret Livingstone, que es experta en percepción visual, y desveló en el Congreso Europeo de Percepción Visual, que se celebró en La Coruña en 2005, este tipo de ilusión óptica. Y ella decía, y es muy cierto, que los pintores llevan estudiando el rostro humano y la percepción visual muchísimo antes que los médicos. Esta ilusión aparece y desaparece en la manera en la que la pupila procesa toda la información de lo que está viendo. Es decir, cuando está mirando la sonrisa parece que no sonríe porque el arco no está muy subido, no lo suficiente como para pensar que está sonriendo, pero sin embargo todo lo que es el resto de la cara sí lo está. Y aquí vuelve a entrar en acción Silvano Pinchetti, porque, y esto lo habréis oído muchos, en las pupilas de Leonardo hay letras. En una de las pupilas se puede ver la firma de Leonardo da Vinci, LV. Pero en la otra hay una serie de discrepancias sobre lo que aparece y os voy a decir exactamente qué letras se supone que aparecen. Una B o una S o las iniciales CE. Esto se considera clave para el descubrimiento de quién es la Gioconda. Que ponga LV en una de las pupilas y lo haya utilizado como firma, vale, y además se debe ver bastante, más o menos, bastante bien que pone LV. Pero en las otras es donde se supone que radica el secreto de quién es la Gioconda. Y en ninguno de los casos coincide con ninguna de las hipótesis, porque CE no coincide con ninguna de las mujeres de las que os he hablado, y B o S quizá podría, es lo que dice Silvano Pinchetti, podría coincidir con Salai, es decir, que fuera un retrato en el cual tenemos por un lado a Lisa y por otro lado a Salai. Entonces lo mezclo y creo este cuadro en base a los dos. A ver, que es que puede ser perfectamente, porque no dejan de ser hipótesis y la letra está ahí y la letra más o menos se ve. Que luego hayan sacado que es una C y una E, honestamente no lo entiendo. Pero lo de la S sí que es verdad que si amplías el cuadro puedes medio ver una S. Y también muchos me habéis preguntado, porque os pregunté el otro día por Instagram, si queríais que os contara alguna cosa en concreto, y me hablasteis muchos del puente. El puente que aparece en el fondo de la Gioconda tiene un número, el 72. Y diréis, wow, es verdad que Leonardo era muy fan de los enigmas, de los datos ocultos, de dejar cosas que dijeran y hablaran del propio cuadro en el propio cuadro. Entonces, ¿qué es este 72? Hay múltiples teorías. A mí la más lógica es que, para que sepamos qué puente es exactamente, puso un 72, que alude exactamente a 1472, año en el que precisamente este puente, que se cree que podría ser el puente Gobo, o Ponte Vecchio de esa localidad, que la localidad es Bobbio, por cierto,
se cayó por las fuertes lluvias de esa época, de 1472. Entonces él como que quiso un poco aludir a este momento y puso 72 para que pensáramos en ese puente. De más teorías, por ejemplo, que tenemos por aquí, la presencia del 7 y el 2 inscritos bajo el puente de la Gioconda no podría ser casual, y es que tiene muchos significados místicos dentro de la tradición cabalística, hebraica y cristiana. En las cábalas, el número 72 es Dios, mientras que para los cristianos es el Apocalipsis de San Juan. Perfecto. Si se toman los dígitos por separado, el 7 está lleno de asociaciones simbólicas. Todo el mundo habla de los 7 cielos, de Dios es el número 7, de los 7 días de la creación de la Tierra, etc. Y después de haberos hablado de los misterios de la Gioconda, no os voy a hablar de Dan Brown, por muy fan que yo sea, no nos vamos a meter en ese berenjenal, por favor. Después de haber hablado de esta Gioconda, os voy a hablar de esta maravillosa Gioconda que tenemos en nuestro país, en España, en el Museo del Prado, y que nadie sabe porque no lo sabe, o sea, es que no lo sabía ni yo. Yo me acuerdo de una vez que estaba en el Prado, bastante más de pequeña, que dije, esto no es lo del Louvre. ¿Por qué? Pues os voy a hablar de esta Gioconda que tiene mucho que contar acerca de la historia de Leonardo da Vinci. Posiblemente el misterio real más importante que cubre a la Gioconda son sus reproducciones. Hay múltiples reproducciones de la Gioconda. Hay un montón de copias, hay un montón de obras inspiradas en la Gioconda. Sabemos perfectamente que la Gioconda del Louvre está creada bajo la mano de Leonardo da Vinci. Pero ¿sabemos que la Gioconda del Prado no haya sido creada por él? La primera datación de la Gioconda trata de 1666, cuando apareció de repente en los alcázares de España, concretamente en el inventario del Palacio Real de Madrid, en la cual se dice otro retrato, leo y cito textualmente, otro retrato en tabla, con moldura negra, con un perfil dorado. En la parte de dentro se puede ver a una mujer de medio cuerpo. Está sentada en una silla, el cabello lo tiene suelto con un volante. Puestos los pechos de fuera, las manos estarían una sobre otra. Las mangas de color carmesí y unas laurcillas de oro alrededor de los pechos, de un vestido o volante. Esta es la primera datación que tenemos de la Gioconda de Madrid, como os decía, de 1666. Durante muchos siglos se pensó que era una pintura flamenca del siglo XVI, porque entre otras cosas tenía ese maravilloso fondo negro que podéis observar. Porque la Gioconda al principio, cuando se conoció, no se veía el fondo. El fondo se descubrió muchísimos años después. Es un fondo que es terriblemente feo y que apaga completamente la Gioconda. Se sabe por las investigaciones que se han hecho en el Museo del Prado que más o menos podría datar de 1750 y la finalidad probablemente estética. Es verdad que durante muchas épocas hubo diferentes estéticas dentro del mundo del arte y que probablemente en ese momento se llevara una corriente de vamos a pintar todos los fondos negros porque, oh Dios mío, ¿cómo vamos a poner fondos a estas obras? Y entonces la Gioconda no pudo ser menos y la pintaron un fondo negro terrible. Después de este 1666, 50 años más tarde se volvió a clasificar y se le atribuye directamente a Leonardo da Vinci, diciendo otra lámina de 1/3 de alto, de cabeza de mujer risueña, original de la mano de Leonardo. Directamente se le atribuye a él, cosa que si ya se conocía la Gioconda del Louvre, lo normal es que también estas se le atribuyeran a Leonardo da Vinci, sin ningún tipo de evidencia científica, evidentemente, porque no había suficientes movidas para poder saber si esta pieza era de Leonardo da Vinci. En 2010, el Museo del Louvre pidió esta obra, la Gioconda del Prado, para incluirla en la exposición con motivo de la restauración de Santa Ana de Leonardo. Así que el Prado la descolgó de sus paredes y decidió examinarla para saber que todo estaba bien, que era seguro llevarla a París, etc. Como resultado de los análisis entre 2011 y 2012 se descubrió que se trataba de una versión de la Gioconda realizada en el propio taller de Leonardo. Pero lo más importante de todo esto no es que se hiciera en el taller de Leonardo, es que se descubrió este fondo, que yo estaba, o sea, si yo soy la restauradora que está ahí limpiando y de repente digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A mí me habría dado un jamacuco, y seguro que a vosotros también, o sea, en plan de repente ver de un fondo negro entero, descubrir un fondo lleno de color, es como... ¿what?
y se anunció en la conferencia de expertos de 2012 de la National Gallery. ¿Qué tiene de especial esta copia? Que no tienen las demás copias. ¿Por qué es posible que esta se tratara de la real Gioconda que se entregó a Francisco del Giocondo o a quien fuera? Pero, ¿qué tiene de especial? Pues bastantes cosas bastante sospechosas, es decir, si por ejemplo estamos en un taller, yo tengo una maestra o un maestro que me enseña pintura, los materiales con los que yo voy a pintar, desde luego no van a ser tan buenos como los de mi maestro, porque evidentemente estoy aprendiendo. Pero es que la Gioconda del Prado está hecha en madera de nogal, que es una madera muy cara y muy buena. Y no solo eso, y es que está hecha con azul de lapislázuli y laca roja, que son dos de los materiales más importantes y más caros de la historia del arte. Están hechos, por lo menos, el azul de lapislázuli, con la piedra preciosa, era carísimo. No vas a dejar en manos de una copia en azul de lapislázuli, porque literalmente no tendrías ni dinero, o sea, es que es carísimo, era carísimo. Y laca roja, que también era carísima, es como... no encaja. Es verdad que no existe el esfumato en la Gioconda del Prado, que era la técnica por excelencia de Leonardo. Si no existe este esfumato, quiere decir muy probablemente que no esté hecha, por lo menos en su 100% por Leonardo, porque por Leonardo habría puesto un esfumato sí o sí ahí. Y no existe. Por otro lado también, la preparación no está hecha con un gesso normal y corriente que se utilizaba en la época, sino con doble imprimación de una capa blanquecina y una capa más anaranjada, cosa que Leonardo sí hizo en todas sus demás obras, como por ejemplo La Dama del Armiño, que sí 100% está hecha por Leonardo. No tiene ningún tipo de sentido. El único sentido que se le da, y que yo creo que es bastante acertado, es que Leonardo y Salai hicieron, o bueno, se atribuye ahora mismo a Salai, hicieron este cuadro a la vez, porque se descubrió también que se hizo a la vez que se hizo la Gioconda del Louvre, o sea, es verdad, es decir, están concebidas a la vez. Se sabe perfectamente por las investigaciones que se han hecho tanto en el Prado como en el Louvre. Es muy posible que Leonardo viera en la modelo algo para querer seguir tirando de su esfumato hasta llevarlo a la máxima exponencia, y dijo a uno de sus discípulos: por favor, haz el encargo, que yo no me voy a poder encargar de este, aunque te voy a ayudar. Es decir, el encargo está hecho siendo el del Prado, y Leonardo se quiso quedar para sí mismo este cuadro, que a lo mejor idealizó en su propia piel, o idealizó en Salai, o hizo lo que le dio la gana con el cuadro y se inventó una persona a raíz de esta modelo. Una de las partes más interesantes que se descubrió cuando el Prado decidió restaurar la Gioconda es que en la capa del boceto, porque no sé si lo sabréis, pero se puede saber qué capas hay en cada cuadro, supongo que creo que es con infrarrojos, que la capa del boceto del Louvre y la capa del boceto del Prado son completamente distintas, es decir, tienen dos intencionalidades completamente diferentes. Es decir, que cuando ya se comenzó a hacer este cuadro, ya se sabía cuál iba a ser para Leonardo y cuál iba a ser para el propio cliente. Ya tenían dos intencionalidades diferentes y ya no tenían nada que ver una con la otra, y es verdad que tú las miras y una es más masculina y otra es más femenina, de ahí que se dijera que probablemente tuviera que ver con Salai o con el propio Leonardo. Una de ellas es mucho más viva, la otra muy probablemente sea algo más oscura, aunque ahora mismo por supuesto que lo es. Tienen dos intencionalidades completamente diferentes. Y ya por último, para terminar de hablaros de esta maravillosa Gioconda que tenemos en Madrid, existe una huella que se ha encontrado en el dorso del marco de este cuadro, que obviamente van a tener que cotejar con las huellas dactilares de Leonardo da Vinci que tienen en Vinci, que era el pueblo donde nació Leonardo. En el momento en el que se sepa de quién es esta huella, va a descubrir muchísimas cosas y no sé si dará la vuelta al mundo, pero probablemente se descubran muchísimas cosas. Así que, ¿qué creéis? ¿Que esta es la verdadera Gioconda que se entregó al cliente, digamos a Francisco del Giocondo? ¿Que Leonardo pintó sobre ella? ¿Que Leonardo la supervisó? ¿Que él no tuvo nada que ver? Pues os voy a hablar de la Mona Lisa de Isleworth. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es esta Mona Lisa de Isleworth? ¿De dónde sale? ¿Por qué parece más pequeña? ¿Es una mera copia? ¿Qué pasa con esta mujer que está dando la vuelta al mundo ahora mismo? Porque muy probablemente sea una obra de Leonardo que hizo años antes de Elisa de Gerardini y sea la verdadera Gioconda. La Fundación Mona Lisa, con sede en Zúrich, que por cierto podéis visitar en monalisa.org porque yo he recopilado mucha información de ahí, lo tenéis todo en mi bibliografía, afirma que la pintura descubierta en 1913
retrata una versión mucho más joven de la obra maestra de Leonardo del Louvre. En 1778 llegó a Inglaterra. No se sabe muy bien cómo, se cree que por un aristócrata inglés que la compró, y fue conservada en una mansión de Somerset al sudeste de la isla. Se llama Isleworth por el sitio donde estaba esta obra cuando llegó a Inglaterra. Años después, en 1962, el retrato fue adquirido por una cantidad desorbitada por el consorcio de del coleccionista de arte suizo Henry Pulitzer. 5 años después, es decir, en 1967, el mismo Pulitzer publicó un libro titulado Where is the Mona Lisa?, en la que defendía la autenticidad del cuadro, no solo en lo que respecta a la teoría de Leonardo, sino también a la de Lisa de Gherardini. Bien, es verdad que este cuadro es muy parecido a la del Louvre, y se nota muchísimo que es una persona mucho más joven a la anterior, pero que sigue siendo la misma persona. En aspectos técnicos, la Gioconda de Isleworth, que mide 85 por 66 centímetros, es una obra algo más grande que la del Louvre, que es de 77 por 53 centímetros, es súper chiquitina. Se encuentra inacabada al estar el paisaje de fondo apenas esbozado, pero lo más importante de todo, tiene cejas y pestañas como de lo que habla Vasari. Cuidadito. Por ello, Hugh Blaker estaba convencido de que su cuadro, que es el que tenía en su poder en aquel momento el cuadro, se acercaba más a la descripción realizada por Giorgio Vasari, pero lo más sorprendente quizás es la aparición de 2 columnas. Y diréis, ¿qué? Pues estas 2 columnas aparecen también en la del Prado, pero no en la del Louvre. Y tenemos un testimonio de nuestro señor Rafael, el artista Rafael, que llegó al taller de Leonardo y habla de estas 2 columnas, y no solo eso, y es que las pintó, porque hay un boceto de Rafael hecho de la Gioconda en la que están hechas las columnas, donde solo aparecen la de Isleworth y solo aparecen en la de el Prado y no en la del Louvre. Pero es que además de todo esto, el Instituto de Zúrich realizó un estudio de carbono 14 al lienzo, porque por cierto está hecho en óleo sobre lienzo, no en óleo sobre tabla. Recordamos que la Gioconda del Louvre está hecha en en óleo sobre tabla de álamo, la de el Prado está hecha en óleo sobre tabla de nogal y esta está hecha sobre lienzo. Y este lienzo fue confeccionado con casi toda seguridad entre 1410 y 1455, o sea, es que encaja completamente. Estudios sobre las pinceladas de esta obra del físico estadounidense y aficionado del arte John Asmus concluyeron que esta versión está hecha por mano zurda y muy posiblemente por la mano de Leonardo, y está probablemente muy cerca en estos momentos este cuadro de cerciorarse de que es la mano de Leonardo da Vinci la que lo realizó. ¿Cuál es la Gioconda real? ¿Cuál es la verdadera Gioconda? ¿Cuál es la Gioconda que se entregó? ¿Cuál es la Gioconda anterior? ¿Cuál es la Gioconda? ¿Cuáles son? ¿Quién es? ¿Quién es esta señora? ¿Por qué todo es tan complicado? ¿Por qué no le dio la gana a Leonardo da Vinci apuntar nada? Porque Leonardo no apuntó absolutamente nada acerca de este encargo. Y hasta aquí todos los misterios de la Gioconda. Recordad que si queréis saber algo, alguna cosilla, profundizar, tenéis toda la bibliografía que he consultado abajo en la cajita de descripción. Hay libros, hay documentos, hay PDFs de internet, hay noticias de los periódicos, hay un montón de cosas que yo creo que os van a interesar una barbaridad. Espero que os haya parecido súper interesante, yo estuve flipando en colores cada vez que leía algo nuevo sobre la Gioconda, así que espero por favor que os haya gustado mucho, os leo en los comentarios y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Y por cierto, dejadme en comentarios quién pensáis que es la verdadera Gioconda. ¡Adiós!